y continuar con los temas de los antídotos de Dios, los contagios del mundo y los antídotos de Dios. Saben ustedes que fue una situación en la cual pues yo quise titularlo así porque en realidad, ¿verdad? La amistad con el mundo está en contra de la amistad con Dios. Y ambos se contraponen en el sentido de que pues tienen diferentes percepciones de lo que es la vida y de lo que debería ser la conducta humana. Por eso es que actualmente las ideologías chocan precisamente con el pensamiento de Dios y la moral de Dios. En realidad, no somos nosotros, ¿verdad?, los que estamos formando ese tipo de choque, sino la doctrina bíblica, la moral de Dios, el buen juicio, incluso basándose en la conciencia humana, pues ha sido por toda la historia de la humanidad. Y cuando surgen este tipo de, precisamente, de situaciones, llegan a chocar. Entonces lo nuevo, ¿verdad?, vamos a decir, no siempre por parte del mundo, en la mayoría de las ocasiones, va a tener una armonía con el pensamiento bíblico, con el pensamiento de nuestro Dios. El tema de hoy se llama la perseverancia, el antídoto contra el desaliento. La perseverancia, el antídoto contra el desaliento. Yo el día de ayer mencionaba que hay 3 herramientas. Lo mencioné en uno de los devocionales que espero también estén escuchando, que hay 3 herramientas que todo cristiano debe de tener cuando asiste a la iglesia. Una de ellas es su Biblia. Uno de ellos es su Biblia. Otro de ellos es un cuaderno. Y otro de ellos es un lápiz. Para que puedan anotar. Yo sé que ahora, ¿verdad?, se han simplificado las cosas y dicen, bueno, si lo quiero volver a escuchar, pues me voy al celular. La pregunta es si realmente usted acude al celular para escuchar una segunda vez una predicación. Yo espero que entonces así sea. Pero las anotaciones siempre nos van a dar una referencia más concreta, más resumida, de lo que precisamente hemos escuchado. La perseverancia era el antídoto contra el desaliento. ¿Qué es el desaliento? Pues en realidad, hermanos, el desaliento es una respuesta emocional que experimentamos tras una situación de crisis o pérdida de algo valioso en nuestra vida y se expresa como un sentimiento de derrota, en ocasiones de frustración y en la mayoría de los casos de tristeza. Eso es el desaliento. ¿Y quién no se ha sentido desalentado? ¿Quién no se ha sentido desalentado? Yo creo que todos nos hemos sentido desalentados. Incluso los niños empiezan a experimentar el desaliento en algunas ocasiones, cuando están en espera de algo, a lo mejor de un regalo, a lo mejor de una visita, a lo mejor de un paseo, y simplemente se frustra por situaciones que a lo mejor, ¿verdad?, ni siquiera habíamos pensado que pudiesen suceder. Pero ahí están, y ahí surgen. Yo espero que de vez en cuando, yo quisiera pensar que siempre nos sintamos desalentados cuando no podemos venir al templo por alguna situación. Que eso realmente forme un desaliento en la vida y en la conciencia de los hijos de Dios. Este desaliento, hermanos, pues proviene de nuestras emociones. En la comunidad cristiana se repite un dicho que pareciera estar hecho a la medida cuando nos encontramos en algún sinsabor. Quizás esto es más entendible, ¿verdad?, en el ambiente cristiano, porque a veces decimos que en la vida hay vacas flacas y vacas gordas. Ahora, esto, si lo escucha a lo mejor alguien que no sabe a qué se refiere, ¿verdad? Sabemos que esto se refiere precisamente a la situación que vivió en Egipto, ¿verdad?, en la época de José. ¿Qué representaba las vacas flacas? ¿Un tiempo de qué? De carestía, de escasez, de sequía, de hambre para algunas personas ahí de la zona, algunas tribus. Pero cuando nos referimos a las vacas gordas, ¿a qué nos referimos? A la abundancia. Esto, ¿verdad?, precisamente es una frase sacada de ese sueño que tuvo Faraón y que no hubo quien se lo interpretase, solamente José. Y al interpretarlo, ¿verdad?, anticipó un periodo de 7 años de mucha escasez. Primeramente 7 años de mucha abundancia y después 7 años de mucha escasez. Y entonces, precisamente la propuesta de José al Faraón es:
¿Sabes qué? Hace graneros. Busca la forma en que haya personas que resguarden el grano, ¿verdad? Resguarden los alimentos durante los 7 años de abundancia, porque vendrán 7 años de escasez. ¿Saben que esos 7 años de escasez para Egipto representó una riqueza inmensa? Porque la gente iba y les compraba el alimento, porque había sequía en toda la región y le compraba el alimento. Y cuando acabó el dinero, ¿verdad? Ellos mismos se vendieron como esclavos a Egipto. Y en realidad allí se engrandeció mucho a través precisamente de la bendición de alguien que hizo la voluntad de Dios, ya que José fue puesto como el segundo después del faraón. Así que, hermanos, cuando hablamos acerca de vacas flacas y vacas gordas que hay en nuestra vida, yo creo que lo hemos experimentado, ¿no? ¿Hemos tenido escasez en nuestra vida? Claro que sí. Nosotros en nuestro matrimonio hemos tenido a lo mejor temporadas de escasez y a otras temporadas en donde Dios nos ha dado quizás abundancia. Pero, hermanos, estas situaciones las podemos nosotros solamente considerar como altibajos. Es un altibajo cuando en realidad, ¿verdad? Los altos son aquellas situaciones en donde nos sentimos llenos, plenos, nos sentimos con abundancia, y los altibajos, ¿verdad? La parte baja viene siendo precisamente las crisis. En lo personal, yo he predicado, hermanos, ya varias veces en cuanto a cuál debería ser nuestra actitud frente a las pruebas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a las pruebas? Que parece que vienen en ocasiones, ¿verdad? Como en una cajita feliz, ¿no? Varias pruebas al mismo tiempo, donde coloquialmente podemos decir que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Las frases, ¿verdad?, hechas aquí en México a veces sirven también, pero tienen cierta clase de sabiduría. No con la sabiduría de Dios, no son comparables, pero en realidad sabemos y entendemos lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Ha habido situaciones en las cuales falta el trabajo, y a la falta de trabajo llega otra situación a lo mejor de enfermedad, llega la situación a lo mejor de un accidente automovilístico, llega la situación a lo mejor de un gasto que no teníamos previsto con la escuela de los hijos o con los padres, llega quizás una situación, ¿verdad?, que simplemente nos hace pensar a nosotros que ¿cuándo va a terminar esto? Así a veces son las pruebas. Ojalá pudiésemos anticiparnos a ellos, ¿verdad?, y decir que tenemos un periodo de receso entre una y otra, pero a veces ni siquiera surge un receso de esa forma. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña a través de las personas que Dios utilizó y que están precisamente ahí en las Escrituras, de las personas que Dios, ¿verdad?, utilizó, y podemos contar entre ellas a muchas: a Abraham, a Moisés, a Pablo, a Juan, ¿verdad?, a Bernabé, al mismo Elías, ¿verdad?, a los profetas del Antiguo Testamento. Y podemos deducir algo importante en la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, no es un boleto a la prosperidad ni a la ausencia de problemas. Si alguien, algún líder religioso vende esto, es antiescritural. Es antiescritural al 100%. Porque la vida cristiana, ¿verdad?, no es un boleto a la prosperidad ni a la ausencia de problemas. En realidad, las promesas que son fieles de nuestro Señor, las promesas de las cuales podemos echar mano en medio de la crisis, tiene que ver que durante la prueba, su intervención divina en nuestra vida nos va a alentar. Eso sí ha prometido el Señor. Hay varios pasajes y solamente voy a mencionar uno, de hecho hay muchos, pero en Isaías 43:2, búsquenlo conmigo y por favor léanlo los varones. Isaías 43, versículo número 2. ¿Cómo dice, hermanos? Adelante con voz así fuerte. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Estas palabras son dadas al pueblo de Israel, obviamente, pero también son promesas dadas a nosotros.
¿En el sentido de qué? En el sentido también de que somos herederos de este tipo de promesas, de la protección de Dios. Y aquí está diciendo que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice nuestro Señor. Y cuando está hablando de esta forma metafórica, está diciendo cuando te sientas ahogar, cuando sientas que no puedes dar más brazadas, cuando sientes que las fuerzas, ¿verdad?, se te acaban, ahí yo estoy contigo. Y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No lo tomo de forma literal, no ponga la mano en la estufa, hermano, ¿verdad? Porque en realidad se va a sentir el calor de la estufa. ¿A qué se está refiriendo metafóricamente? A las pruebas que están fuera de nuestro control y que son una crisis de la cual, por nuestras propias fuerzas, no podremos salir. Pero en el Señor lo podremos hacer. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Díganme aquí, ¿está prometiendo que no pasaremos por valles de sombra de muerte? No. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a través del valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. No temeré mal alguno. Esta es una convicción. Ayer hablamos acerca de convicciones. Y el pensar y el saber y el tener la seguridad de que nuestro Señor está con nosotros, nos hace a nosotros reaccionar sin temor delante de las pruebas. Delante de las pruebas. ¿Saben que en una crisis lo que más puede perjudicar es el pánico? Cuando caes en pánico en una situación en la cual simplemente caíste, ¿verdad?, y no sabes qué hacer, a veces puedes incluso tener resultados desatinados y falta de sabiduría. Pero cuando tienes un corazón templado, un dominio propio sobre las emociones, Dios te va a dar la sabiduría para salir a través de la prueba. El Salmo 50:15, ahora lo van a leer las damas, por favor. Salmo 50:15. ¿Lo tenemos? Bien, hermanas, adelante. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué debemos hacer en el tiempo de la angustia? ¿Y qué debemos hacer después de la angustia? Alabarle, honrar a Dios. Hay una respuesta de Dios y en reciprocidad debería haber una respuesta hacia nosotros. ¿Saben que Dios no se angustia? Dios no tiene en realidad, ¿verdad?, ningún temor, no tiene ninguna preocupación en el sentido de que Él controla todas las cosas. Y cuando nos acercamos a Dios y le invocamos en el día de la angustia, normalmente cuando estamos angustiados nuestras emociones se expresan con tristeza, con lloro, ¿verdad?, con quebrantamiento, con dolor emocional y físico. Y nuestro Dios responderá. Pero hermanos, desafortunadamente a veces parece ser que cuando Dios responde, se nos olvida ser recíprocos para agradecerle e invocarle, para honrarle. Es una falta de reconocimiento de su providencia y de su pronto auxilio en las tribulaciones. Estos pasajes son claros al decir que el cristiano ha de pasar por tiempos difíciles, pero cuenta con la presencia y la intervención de Dios, quien acude en nuestra vida. Quizás una de las experiencias, hermanos, que impactan nuestra vida como cristianos, y debería de ser así si no ha sido así, es poder aprender a través de la vida de otros. Cómo han experimentado la presencia de Dios a través de las pruebas. Y cómo una actitud madura, esa actitud que nos ayuda para enfrentarlas, nos va a alentar. Ya sea en una situación de la obra de Dios, del trabajo, y en el servicio, ¿verdad?, que en forma personal le damos al Señor, o le debemos al Señor. Quiero que se imaginen esto. Imaginen a un hombre de quizás de unos 63 a 65 años. Podemos decir que es un hombre ya de la tercera edad, creo que se considera a partir de los 60, ¿verdad? Entonces, un hombre de la tercera edad. Este hombre se ha quedado sin riqueza,
sin familia porque nunca se casó. Si acaso tiene familia en ese punto de su vida, él se encuentra solo. Está encadenado y él sabe que hay una sentencia de muerte promulgada por Nerón. La única forma de comunicación que se le permite es expresar a través de sus cartas palabras que, aunque parezca paradójico, no tienen en sus cartas frases de autocompasión, ni tienen la intención de causar pena o lástima por su vida. Todo lo contrario, son cartas llenas de enseñanza, aliento y motivación para quienes la leen. En ellas se encuentra contenida enseñanzas reveladoras en cuanto a doctrina y edificación cristiana. Podemos decir que esta persona es un ejemplo, es un legado de perseverancia por lo que cree y en quién cree. ¿Saben de quién estamos hablando? De Pablo de Tarso. En su última carta registrada en la Biblia, y no por el orden que tiene dentro de este libro, sino por la situación cronológica en relación a su propia vida, Pablo demuestra en esta última carta quizás la más emotiva de ellas. Menciona en 2 breves versículos que el propósito de su vida se ha cumplido. Vayamos a 1 Timoteo 4, del 7 al 8. 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, del 7 al 8. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el versículo número 5. Le está escribiendo aquí a Timoteo Pablo, ¿verdad? Un discípulo joven, pastor joven, que es dejado precisamente o enviado a Éfeso, y ahí está, y Pablo le escribe para dar indicaciones con respecto al ministerio. Pero cierra esto de esta forma: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, es decir, muerto. Él menciona que su vida es un sacrificio dado a Dios. Él va a morir por su fe. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay algunos textos bíblicos que antes de que yo hubiese abierto las páginas de la Biblia, de repente los llegaba a ver en un panfleto o en un póster. En el tiempo en el que a mí me tocó vivir a los 13, 14 años, ¿verdad? Mi hermano el mayor, pues ya empezaba a poner ahí algunos panfletos en el cuarto, ¿verdad? En ese tiempo quizás de algunos cantantes de la época. Ponía algunos pensamientos, me acuerdo que teníamos uno de Che Guevara, ¿verdad? Ahí en el cuarto. Realmente el cuarto era propiedad de él, ¿no? De nosotros, éramos 3 hombres, pero todos estábamos en el mismo cuarto, pero él era el que adornaba. Y había uno que hablaba precisamente acerca de la perseverancia y se basaba precisamente en un pensamiento que no es bíblico, pero tenía ahí precisamente a un jugador de fútbol americano. Pero había otro panfleto ahí, y contenía estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No estaba de forma literal como la Reina Valera 60, pero era una pues no transliteración, porque sería igual, pero vamos a decirlo así, era parecido, ¿no? Las mismas palabras como si fuese otra versión, ¿no?
parafraseado. Y yo me acuerdo de esas palabras, jamás me había escuchado que era esto. Lo mismo me pasó con un libro de español de la secundaria que traía también una referencia, ¿verdad?, del Cantar de los Cantares, pero era simplemente era una lección en el libro de español. Pero hermanos, en realidad a veces la palabra de Dios, ¿verdad?, trasciende en muchos sentidos. Y cuando estoy hablando de que Dios utilizó a personas para darnos ejemplo, Pablo es una persona de la cual podemos tomar mucho ejemplo. Y sobre todo en este último periodo de su vida. Su vida se puede resumir en una vida de perseverancia. Él perseveraba en el trabajo encomendado por Jesús. En el trabajo encomendado por Jesús. Si ustedes han leído el libro de Proverbios, a veces Dios utiliza ciertas características, ¿verdad?, de su naturaleza para darnos algunos ejemplos, ¿no? Hablando acerca de la hormiga, ¿lo han notado? Ajá. O perezoso, ¿verdad? Ve a la hormiga. O acerca del orden que tienen ellos. Bueno, así lo llega a utilizar y pues eso nos aclara un poco la idea. Estaba pensando en realidad en el reino animal, qué tipo de animales son perseverantes en alguna situación de su vida, ya sea instintivamente o no. Y me acordé de la trucha. La trucha normalmente, ¿verdad?, tiene que hacer un recorrido. Si usted va aquí a Huasca y se va a las truchas, ¿verdad?, pues no, o mejor dicho el salmón, para ponerlo mejor dicho, porque ambos tienen la misma situación instintiva. Pero por ejemplo las truchas de aquí pues están encerradas. ¿Saben que pierden la facultad en el sentido instintivo de poder ir hacia las aguas superiores? El salmón no es así. El salmón, para poderse reproducir y desovar, tienen que recorrer prácticamente de las aguas más bajas cercanas a los océanos y ir en contracorriente hacia las partes más altas. Y no hay nada que les impida, aún aunque pierdan la vida en el intento. Muchos, ¿verdad?, hembras y machos, van precisamente en este ciclo reproductivo a las tierras más altas, las tierras precisamente de Norteamérica y también de la parte norte de Europa y Asia, intentando llegar instintivamente al objetivo final de su vida. Dios lo quiso así, pero lo quiero tomar como una perseverancia, como algo que Dios ya puso en ese ser. Spurgeon dijo algo parecido con respecto al arca de Noé, y dijo: por la perseverancia el caracol entró en el arca. Por la perseverancia el caracol entró en el arca. Sabemos que entraron, ¿verdad?, por parejas, siete parejas de especies, ¿verdad?, de las cuales nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad?, quiso que entraran de los animales puros y de los impuros solamente una pareja, porque a veces decimos solamente fueron 2, pero lean la Escritura y son 7 de los animales puros, que así lo llama nuestro Señor. Así que la perseverancia, hermanos, es la capacidad para seguir adelante a pesar de los obstáculos, dificultades, desánimo, aburrimiento, frustración o los propios deseos de rendirse. Lo vuelvo a repetir. La perseverancia es la capacidad para seguir adelante a pesar de los obstáculos, las dificultades, el desánimo, el aburrimiento, la frustración o los propios deseos de rendirse. La persona perseverante termina lo que ha empezado. No importa cuántas veces fracase, pero vuelve y vuelve a intentarlo. Persigue sus objetivos y se mantiene centrada y trabajando en su tarea. Persistir ante el fracaso es difícil, ¿cierto o no? Porque dice: ya lo intenté una vez, ya lo intenté 2 veces. Puesto que el fracaso produce una emoción desagradable que hace que las personas deseen dejarlo y miran hacia otro lado. La persistencia requiere vencer esa tendencia a abandonar lo comenzado. Todos sin dudas tenemos planes y metas. Yo espero que ustedes tengan planes y metas, ¿verdad? Posiblemente usted está motivado, si empezó el año, ¿verdad?, en querer decir: pues voy a bajar peso.
quizás usted esté motivado. Yo hace poco fui a acompañar a mi papá, ¿verdad? Porque entró a urgencias, pero mientras estaba dando consulta ahí había una báscula. Y yo dije, a ver si la enfermedad me bajó de peso algo, ¿no? Y me pesé, pues no, ¿verdad? Estaba igualito. No sé si sea real, soy un médico, pero no sé si sea real, pero me parece que ya después de la tercera edad, aunque tú conserves el mismo peso, ese peso, ¿verdad? Que en realidad para un joven o para alguien podría ser masa muscular, ahora se convierte en grasa, ¿cierto, no? Sí. Es cierto eso. Entonces como que no me alimento mucho, ¿verdad? Decir que tengo la misma masa muscular, a lo mejor ahora tengo el mismo peso, pero un poco más de grasa. Pero hermanos, quizás usted tenga sus planes, o quizás a entrar a escuela, ¿verdad? En el sentido de a lo mejor un joven conquistar a una muchacha cristiana. Pero en ese tipo de situaciones hay que ser perseverantes. Hay que ser perseverantes. Estamos acostumbrados a que las cosas nos resulten fáciles. Pero hermanos, en la mayoría de las cosas que valen la pena debe de requerir esfuerzo. Y muchas veces interpretamos o intentamos excusar nuestra falta de perseverancia. Nos preguntamos, hermanos, y quizás usted pregúntese esto: ¿por qué hay cristianos que fracasan en su vida cristiana? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué terminan alejándose? ¿Por qué la situación, verdad, en la cual Dios, que es un Dios de oportunidades, les da la oportunidad de restaurar y de nuevamente reconfirmar, verdad, su salvación a través de que regresen con el Señor? Porque hay alejamientos de algunos que por un tiempo estuvieron fieles y después de una crisis dejan de servir a Cristo. Y esta aparente fidelidad, que puedo decir quizás no había sido probada, pues simplemente desaparece. Estas palabras por sí mismas denotan que al final de los días de Pablo, él había sido perseverante. Y es que metas enfocadas dentro de la voluntad de Dios van a requerir esfuerzo. Si usted tiene una meta dentro de la voluntad de Dios, va a requerir esfuerzo. Sea un cambio de una actitud nociva en usted, va a requerir esfuerzo. Sea un vicio que en realidad cobró sus estragos, ¿verdad?, tiempo atrás, como el alcohol, como el tabaquismo, que para un cristiano a veces puede representar, ¿verdad?, esfuerzo y va a requerir esfuerzo. Yo he conocido casos en los cuales se requiere esfuerzo y he conocido casos en donde tajantemente después de la vida cristiana se abandona ese tipo de hábitos, pero no en todos los casos, porque depende precisamente también de tu propio carácter. Pecados, ¿verdad?, que a lo mejor fueron pecados empedernidos que puedan estar causando, ¿verdad?, una gran tentación en personas que han sido recién regeneradas. Dios conoce nuestra naturaleza humana. Por eso nos alienta por su espíritu a continuar la tarea. Es de llamar la atención cómo él hace esto con Josué. No lo busquen. Pero cuando ustedes vean allí en el libro de Josué, en el capítulo número 1, que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová llama a Josué, que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, hijo de Nun, y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, le dice el Señor. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Y vean la forma en la cual Dios se refiere. No dice se las voy a entregar, yo ya se las he entregado. Solamente tienen que ir allá. Y dice así: ahora pues levántate y pasa este Jordán. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. ¿Saben que a los judíos les faltó tierra por conquistar? Porque era hasta Éufrates. Se dieron la tarea de conformarse. Dicen adelante: no te podrás hacer frente, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y aquí viene precisamente la exigencia: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y termina diciendo para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quizás alguna de las cosas que debemos considerar para ser perseverantes son las siguientes. Solamente son 3 puntos y no voy a abarcar realmente mucho tiempo en eso. Pero número 1, y puede anotarlo, ¿estás seguro de estar dentro de la voluntad de Dios? ¿Estás seguro de estar dentro de la voluntad de Dios? En el llamado que tiene un siervo de Dios, y voy a poner por ejemplo, como ejemplo a los pastores, en ese llamado que tiene Dios para el pastorado, Dios no da espacio a ambigüedades, a decir que alguien dice, bueno, yo creo que tengo el llamado, pero ni siquiera tengo idea de cómo Dios me va a usar, en dónde me va a usar y cuándo me va a usar. Porque entonces no estamos teniendo una claridad en cuanto al llamado. Los llamados de Dios son específicos. Y en esos llamados, al pastor es un llamado permanente, con planes transitorios. Porque un pastor puede estar a lo mejor en un lugar un tiempo y después a lo mejor trabajar en otro. Simplemente así llega a suceder. Así que he visto que muchos toman decisiones basadas en sus emociones. Responden de forma inmediata a quizás, ¿verdad?, a cuestiones positivas y negativas, y a veces más negativas. Simplemente el hecho de sentir un malestar, cambian de plan de forma inmediata. Otros más se involucran con mucha fuerza en algún ministerio, motivados por el reto que se les presentó, ¿verdad?, quizás a lo mejor en una campaña o en un campamento. Pero su respuesta no es permanente. Y prontamente desaparece su motivación y entonces, ¿qué sucede? Se estanca y su participación es nulificada porque carece de precisamente emoción, que no debe ser la motivación. Recuerda, ayer estuvimos hablando acerca de siervos que aman. ¿Y cuál es nuestra motivación según lo que vimos ayer? Un amor, el amor, pero basado en un amor consciente, voluntario, para tomar decisiones y para crear convicciones. Vimos acerca, ¿verdad?, de que un amor razonado, un amor, ¿verdad?, que de carácter. Vimos cuestiones de este tipo. Así que, hermanos, Pablo se ve cuando ya casi está a punto de morir y menciona estas palabras: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Quizás lo que falta en la vida de un cristiano es el conocimiento de lo que requiere vivir cristianamente. Jesús fue enfático con esto en el Sermón del Monte. Busquen Mateo 24:7. Léanlo por favor en voz alta, les voy a dar lectura de entrada. Con la primera palabra. ¿Lo tenemos? Dice así: cualquiera. No. ¿Estoy mal? ¿Sabe qué? No, sí, tiene razón, porque es Mateo 7:24. Mateo 7 debe de ser Mateo 7, porque es el final del Sermón del Monte. Mateo 7. ¿Cuál? ¿Sí, verdad? Lo puse al revés. Ahora lo corregí aquí. Así es. Adelante, hermanas. O hermanos, ¿sí? Ok. Al terminar el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5, continúa en el capítulo 6 y termina en el capítulo 7 prácticamente con estas palabras, Jesús está dando una serie de enseñanzas importantes desde las bienaventuranzas, pasando por el adulterio, la ira, pasando precisamente sobre el dar, pasando por todo este tipo de situaciones, y al final dice, esto es lo que implica la vida cristiana. Así que cualquiera que me oye estas palabras y las hace,
le voy a comparar a un hombre prudente. Las actitudes que ahí está mencionando precisamente en el Sermón del Monte no tienen que ver con conseguir la salvación, sino es la expresión de una vida que ya ha sido regenerada, la cual nos debería a nosotros hacer sentar y pensar, bueno, voy a ser el hombre prudente que hace estas cosas, como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, o voy a ser un hombre imprudente que no va a hacer estas cosas, y entonces mi vida va a estar edificada sobre la arena, y va a llegar cualquier viento, cualquier agua, y va a hacer caer mi casa, refiriéndose a su vida. Así que, hermanos, en este primer punto debemos pensar, ¿estás seguro de estar dentro de la voluntad de Dios cuando tomamos nosotros una decisión? Porque va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que tus convicciones, ¿verdad?, estén firmes y a pesar de las adversidades, sepas que estás dentro de la voluntad de Dios y hay que perseguirlas. Hay que ser perseverante. Número 2. Desarrolla una vida de convicciones. Dice ahí Pablo, escribiendo a Timoteo, ¿he guardado qué? He guardado la fe. He guardado la fe. No dejes de creer en las promesas de Dios. Es la fe con la cual nosotros manifestamos confianza. Esa es la que ha guardado Pablo. Guardar la fe es tener en la mente su palabra y al mismo tiempo conectada a nuestro corazón. Porque puedes tenerla aquí, pero puedes no creerla. Es tener su palabra en mi mente y guardarla en nuestro corazón. Solo cuando nuestra fe es probada, podemos darnos cuenta de qué tan fuertes son nuestras convicciones, ¿cierto o no? Solamente así. Solamente podemos nosotros, a través precisamente de las experiencias o la evaluación propia con respecto a las pruebas, ¿cuáles son nuestras convicciones? Es curioso ver cómo algunos cristianos, no estoy hablando de ustedes ni de mí, es en otro planeta, cómo algunos cristianos creen de forma inmediata lo que dicen por el internet. Así se habla de un acontecimiento verdadero como de manipulaciones falsas de falsos predicadores. Debemos aprender que las convicciones verdaderas y puras, ¿de dónde emanan, hermanos? De la palabra de Dios. Nuestras convicciones definen nuestra identidad y determinan nuestro estilo de vida y determinan nuestras decisiones. Nuestras convicciones. Nuestras convicciones no son aspectos privados de nuestra vida. No son aspectos privados de nuestra vida. Porque Pablo habla acerca de él y dice que son como cartas abiertas, ¿no? Su vida es como carta abierta delante de todos los hermanos. La realidad es que nuestras convicciones están expuestas a la vista de todos. ¿Por qué? Porque las vamos a expresar con nuestras acciones diarias. Porque vamos a vivir de acuerdo a ellas. Quizás estés confundido entre una opinión y una convicción. Cuando usted dice, yo quiero dar una opinión, pues simplemente está abierta a otras posibilidades. Pero cuando usted dice, yo estoy convencido de esto, pues las posibilidades se cierran solamente a lo que es la verdad. O puede ser incluso una convicción falsa, ¿no? Pero en el caso de nosotros tenemos la palabra de Dios. Las opiniones son aquellos por lo que peleas. Las convicciones es aquello por lo que mueres. Una persona sin convicciones permite que otros le manipulen. Número 3. La perseverancia será premiada por el Señor. La perseverancia será premiada por el Señor. Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto está diciendo Pablo. ¿A quién no le gusta que le regalen algo? ¿O a quién no le gusta que sea premiado? En ocasiones, ¿verdad? Simplemente a veces pensamos en los premios, en los regalos, en el día de nuestro cumpleaños, ¿no?
O a veces pensamos que necesitamos o merecemos un premio por haber realizado cierta actividad. Es curioso, pero creo que estamos viviendo la época en la cual a los niños se les premia por lo que deberían de hacer. Ajá. No, y que piensan ellos que se han ganado, cuando en realidad es lo que se deberían de hacer. Nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando con sus discípulos, habla acerca de la servidumbre, ¿verdad? Y dice, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando solamente hacemos lo que teníamos que hacer, solamente estamos cumpliendo por lo que se nos ha encomendado, pero cuando hacemos más allá, nuestra inutilidad ya entonces ya se convertirá en utilidad por la disposición de nuestro corazón. Cuando está, ¿verdad?, precisamente esta situación de que hay una corona, como dice Pablo, de justicia, pues Pablo lo ve como un regalo anticipado de parte de Dios. En realidad, hermanos, podemos pensar que Pablo está diciendo y pensando en el Señor, y pensando que el Señor ya tiene guardada para él esa corona de justicia. No la estaba requiriendo anticipadamente, sabe que la va a tener cuando esté ya con el Señor. E impacta con qué seguridad habla Pablo con respecto a esa corona, porque dice, yo tengo esa corona de justicia. Parece un poco de presunción, ¿no? Llegar a decir, pues yo tengo esto. Si usted, ¿verdad?, ha sido regenerada por la sangre de Cristo, lo primero que usted tiene es vida eterna, pero esa no se la ganó. Después esa fue dada por gracia. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y el arrepentimiento de nuestros pecados no es para con uno mismo ni para una persona, es para con Dios. Así que, hermanos, la vida eterna no es un premio, es un regalo de gracia. Pero sin embargo la Biblia habla de 5 coronas, por lo menos para los creyentes. Pero hay un detalle, esas coronas se ganan. Esas coronas se ganan. Les voy a hablar rápidamente, estas son las coronas. Número 1, la corona incorruptible. Aparece en 1 Corintios 9, 24 y 25. Búsquenla, por favor. Primera de Corintios 9, 24 y 25. Espero no tener otro error de referencia, ¿verdad? Vamos a dar oportunidad al hermano Miguel que la lea, por favor, hermano Miguel. 24 y 25. Primera de Corintios. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se llevará el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una incorruptible, gracias. Ahí se está metiendo Pablo nuevamente. Entonces yo creo que a lo mejor Pablo se va a llevar también esta. Ajá. ¿Por qué? ¿De qué nos habla esta corona? ¿Saben de qué nos habla? De lo que estamos hablando hoy, de la perseverancia. De la perseverancia. Y lo compara con un atleta que corre en el estadio. Y dice, hay muchos atletas, todos corren en el estadio. Todos a la verdad corren, pero uno solo se llevará el premio. Uno solo se llevará el premio. ¿Quién se va a llevar el premio? El que esté mejor preparado. El que ha sido más perseverante. El que simplemente se haya abstenido de aquellas cosas que le hayan menguado en su condición física y llega en óptimas condiciones a hacer la carrera, porque ha tenido perseverancia. Así son los atletas actualmente en las Olimpiadas, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero hay unas disciplinas que solamente, ¿verdad?, son en segundos. Una carrera de 100 metros es en segundos, pero tuvieron que prepararse por años para llegar a esa carrera. Pero Pablo, ¿verdad?, es enfático con respecto a esto. Ese premio que ellos se lleven, una medalla de oro, una copa de oro, ¿verdad?, es corruptible, se va a perder. Y le voy a decir algo, ya nadie se acuerda quién ganó las de oro. Solamente aquellos que a lo mejor se ganaron 5 o 10, ¿no? O hicieron una marca perfecta como Nadia Comaneci.
Y no me acuerdo de este famoso nadador americano que apenas acaba de llevarse 8 medallas de oro, ¿no? Michael. Lo voy a decir así con ¿cómo se llama? Muy cercano, para que parezca que lo conozco. Michael, ¿verdad? Y ustedes saben que pues después de unos años se van a olvidar de ellos. Esta corona tiene que ver con la perseverancia. Esta corona se llama la corona incorruptible. La siguiente corona, la corona del regocijo. Primera de Tesalonicenses 2:19. Hermano Moisés, ¿le puedes dar lectura, por favor? 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén. Fíjese, Pablo está diciendo con respecto a esto: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? Si en algo me voy a gloriar, me voy a gozar, es en ustedes, en quien yo he invertido, a quienes les he predicado. Y esto va a ser notorio en la segunda venida de Cristo. Aunque parece ser que metafóricamente está hablando de esto, es un reconocimiento que está precisamente basado como una corona. Las coronas de allá del tiempo ¿cómo se llama?, de los griegos, no eran coronas de oro, no eran coronas de metal, eran simplemente laurel, ¿verdad? Laurel. Esa palabra en griego era estéfanos. Se la aprendió porque es un perfume, ¿verdad? Estéfanos, que quiere decir corona. Y era dada a los que ganaban un premio. Esta corona tiene que ver con el trabajo evangelístico y de servicio en la iglesia. Tiene que ver con el trabajo evangelístico y de servicio en la iglesia. Ahora, ya hemos visto dos. Si no tenemos la perseverancia de la primera corona, o si no tenemos, ¿verdad?, un compromiso con el trabajo evangelístico, pues a lo mejor está usted precisamente rechazando esa corona. La tercera, la corona de justicia, es la que acabamos de ver. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman a su venida. Es una corona eterna, prometida a todos los que aman al Señor y esperan ansiosamente su venida. ¿Qué implica esperar su venida? Bueno, que debemos estar preparados. Velar y orar. Velar y orar. A pesar de la persecución, sufrimiento e incluso la muerte, está preparada esta corona de justicia. La 4. La corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Por favor, búsquenla. Hermano Artemio, ¿nos puede apoyar en leerlo? Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. La corona incorruptible de gloria. Esta corona está prometida ¿a quién? A los pastores, pero oigan bien, que de forma leal y sin motivaciones incorrectas apacientan la grey de Dios. No es solamente por la posición, por el título. Porque ese 1 de Pedro 5:4, en conjunto con los demás pasajes que hablan acerca precisamente del pastorado, nos está hablando de actitudes correctas para el pastorado. Esta corona está prometida a los pastores que de forma leal y sin motivaciones incorrectas apacientan la grey de Dios. Y el último, la corona de vida, Apocalipsis 2:10. Le voy a pedir a otro varón, hermano Emanuel, con voz clara. Adelante, hermano. No temas de nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados
Ok, amén. Alguien que me diga de qué habla el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. El mensaje de las cartas a las iglesias, empezando por la de Éfeso y terminando con la Odisea, que es el nombre completo, la Odisea. Ahora, esas cartas que son presentadas en el libro de Apocalipsis tienen una referencia histórica y de época. Quizás usted no lo sabía, pero tiene una referencia histórica y de época. Cada iglesia representa una época en la historia de la iglesia de forma cronológica y en orden. La iglesia de Éfeso representa la iglesia del primer siglo. La siguiente iglesia, que es esta, de Apocalipsis 2, si alguien busca en Apocalipsis 2, no recuerdo bien el nombre de la iglesia que le sigue, Esmirna, es la segunda época de la historia eclesiástica y representa el tiempo de los 10 emperadores romanos que perseguirán a la iglesia con crueldad. Estos emperadores romanos cerrarán en el momento en que Constantino aparece. Pero empezando precisamente desde Domiciano, pasando por Nerón y pasando por todos los demás, o Nerón y después Domiciano, solo representan los 10 emperadores que están persiguiendo a los primeros cristianos. Por eso se habla que tendréis tribulación por 10 días. Y en esa persecución, lo que ocurre con los cristianos de ese tiempo ocurrirá con los cristianos de la gran tribulación, que tienen que ser perseverantes en su fe. Y la prueba de ello es que entregarán su vida. Y les está prometida la corona de vida. Ahora, algunos teólogos piensan que eso se refiere a la vida eterna. Pero la vida eterna la tenemos todos nosotros, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que está representando esta corona? Que al tenerla, precisamente estas personas están diciendo nosotros fuimos mártires y testigos del Evangelio. Esta corona es para todos los creyentes, pero especialmente importante, hablando de todos los creyentes, hablando acerca de la vida eterna, pero especialmente y simbólicamente importante para aquellos que padecen sufrimientos y que valientemente afrontan persecución por Jesús, incluso hasta la muerte. Termino. Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado lo más valioso, y es la vida eterna. Es la dádiva de la gracia de Dios, solo alcanzable a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso Él dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además, hermanos, las coronas, que bien pueden ser representativas del actual servicio cristiano, al final serán puestas a los pies ¿de quién? De Cristo. Nuestras acciones como cristianos serán evaluadas en el tribunal de Cristo. Usted morirá, y si es creyente, habrá un tribunal diferente al tribunal del juicio del trono blanco. Uno de ellos, el tribunal de Cristo, es para los creyentes. Usted y yo, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado que Él es nuestro Señor, estaremos delante de Él. Este tribunal es representativo precisamente de los pedestales que se ponen dentro de los premios. En las Olimpiadas hay primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Lo han visto? Oro, plata y bronce. Bueno, es más o menos así. El BIMA se le conoce. A este tribunal acudiremos todos para ser precisamente y estar delante del juez de toda la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a lo que hicimos o no hicimos para el reino de Dios. Sufrirán pérdida, como dice 1 Corintios. Si sus obras fuesen como paja, ¿verdad? Como heno, como hojarasca, se quemarán. Mas serás salvo como por fuego. Es decir, serás salvo solamente por gracia, ¿no? Pero si son tus obras valiosas como oro o piedras preciosas, entonces serán recompensadas. Pero el tribunal, ¿verdad? Allá el tribunal del trono blanco, que habla en Apocalipsis, es para los no creyentes, el cual serán juzgados según sus obras, expuestos sus pecados, y entonces abrirá el libro de la vida del Cordero, y el que no se haya inscrito en el libro del Cordero
será lanzado al lago de fuego ardiente. Dios es justo en ambos casos, porque Dios ha dado una salida para el pecador, y es Cristo Jesús. Si tú en este momento me escuchas o estás aquí en este lugar y no has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, te invito a que pienses lo siguiente. Acabamos de pasar una pandemia, la cual en realidad todo el mundo, ¿verdad?, hubo temor. La palabra COVID, que recién se conoció, ¿verdad?, en su momento, nos hacía pensar que a lo mejor estamos expuestos a un riesgo fuerte de muerte. Y mucha gente pensaba en esto y mucha gente se protegió. Ahora, lo que sucedió ahí parece que se está olvidando, que nuestra vida es frágil. Que nuestra vida es frágil. Y en esa fragilidad, Dios está dando la oportunidad de salvación. ¿Qué necesitas? Arrepentirte de tus pecados con sinceridad, exponerlos a quien es precisamente a quien hemos ofendido, que es Cristo Jesús. Reconocer y decir, Señor, no recuerdo todos, pero al final sé que soy un pecador. Y que lo que he hecho yo te ha ofendido. Y que mis méritos y mis acciones no alcanzan. Pero perdona mis pecados. Y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y derramó su sangre en pago por el pecado de todo el mundo, acepto ese sacrificio. Al hacerlo tú de forma consciente y sincera, dice la palabra de Dios que Dios entra a morar en tu corazón y que Dios a partir de ahora en adelante, siendo fiel a su promesa, te ha dado vida eterna. Pero la transformación de la salvación también es una transformación de vida. Te llevará precisamente a buscarle y a conocerle, para que Dios transforme esos aspectos que en realidad son perjudiciales en tu vida y llevarte a ser más parecido a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Pido tu bendición, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, queremos decirte, mi Dios, que te amamos, que somos inmerecedores, Padre bendito, de esta salvación, que hemos sido desleales a no ser perseverantes, pero Padre Santo, ayúdanos a ser mejores, Padre, y tener perseverancia en aprender y en conocerte a ti. Bendice, Padre Santo, la vida de todos los que nos han escuchado en esta mañana, y te pido, Padre Santo, de que tú, Señor, estés con ellos. Y si me permiten poder guiar en una oración, Señor, de salvación a aquellos que todavía no te conocen como su único y suficiente Salvador. Si usted está en esa posición, repita conmigo: Señor Jesús, te pido, Padre Santo, de que tú, Señor, perdones mis pecados y entres a morar en mi vida. Sé, estoy consciente de que soy un pecador, que he ofendido tu nombre, que no me he acercado a ti, Señor, de una forma correcta. He entendido que la religión no es el medio para poder, Padre Santo, agradarte. Es por medio de la fe de tu Hijo en tu Hijo Jesucristo, y te pido, Padre Santo, de que tú perdones mis pecados. Todas las deshonestidades, mentiras, pensamientos impropios, actitudes de odio, de rencor, Señor. Padre Santo, perdónanos. Pongo en tus manos mi espíritu y te pido, Padre Santo, que tu Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, entre a morar en mi vida. Le abro las puertas de mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Usted ha hecho esta oración? Yo le invito a algo. Acérquese con alguien de la iglesia, con el pastor, con la esposa del pastor, con algún hermano, ¿verdad? Indíqueselo, porque usted ha entrado a pertenecer a la familia de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y estamos despedidos.